Buenas tardes, queridos hermanos, sean cada uno de ustedes bienvenidos. Ministerios Príncipe de Paz os da la bienvenida a nuestra nueva clase. Vamos a empezar a estudiar la epístola a los Efesios. Hoy, con el tema Nuestra identidad corporativa, tomado de Efesios capítulo 2 de los versículos del 11 al 22. La palabra de Dios dice así: por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne eran llamados incircuncisión por los que de la llamada circuncisión de que es hecha con la mano en la carne. Y recordaos de que aquel tiempo estabais sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, en que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, quien ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y la abolió, la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo los dos hombres en un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas: paz para vosotros que estabais lejos y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu, y por lo tanto ya no sois extranjeros ni forasteros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Habéis sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo la piedra angular. La idea principal de los versículos del 11 al 22 es la siguiente. Pablo hace otro contraste en este pasaje, recordando a los creyentes de su anterior alejamiento de Dios y de su pueblo, y de lo que Cristo ha hecho para reconciliarlos. Cuando era niño, no se permitía ser aficionado de los New York Yankees. Mi padre me incluyó en el amor por los Tigres de Detroit, como alguien que iba al estadio de los Tigres de niño en los años 60. La idea de ser un fanático de los Yankees le daba asco a papá, sobre todo porque en su época los Yankees le ganaban mucho a los Detroit. Así que su reacción cuando llegué a casa de la feria del pueblo con un casco de los Yankees no debería haberme sorprendido. Gané un casco al adivinar mi velocidad en el juego de lanzamiento rápido en la feria del pueblo. Solo elegí a los Yankees debido al número limitado de equipos disponibles. Cuando volví a casa, mi padre se encontró conmigo. Su hijo de 9 años en la puerta me quitó el casco y lo tiró al patio. Fui a buscarlo y volví a la puerta, pero él insistió con vehemencia que él volvería al pueblo a cambiarlo. Obedecí. Volví y conseguí un casco de los Blue Jacks. Cualquier equipo era aceptable siempre que no fueran los Yankees. Desde entonces se ha suavizado y tenemos familiares y buenos amigos que son fans de los Yankees. Vivimos en un mundo de rivalidades. Republicanos contra demócratas, norte contra sur, PC contra Mac, Coca-Cola versus Pepsi, Ganfal contra Saruman. Para los fans de Auburn en Alabama, para Michigan es Ohio, para Duke es Carolina del Norte, para Reino Unido es Louisville. La rivalidad está en todas partes. Luego están los rivales violentos que se matan entre sí, siendo las hostilidades culturales y raciales. En Efesios capítulo 2, de los versículos del 11 al 22, describe una rivalidad profunda, compleja y hostil entre judíos y gentiles. Los gentiles son los no judíos. La palabra griega de etna en el versículo 11, etna, no judías. Esta rivalidad era religiosa. Los gentiles no conocían al Dios de Israel. Era cultura. Los judíos tenían rituales, fiestas, ceremonias que los distinguían de las naciones.
era racial. Los judíos podían presumir de tener la sangre de Abraham, Isaac y Jacob corriendo por sus venas. Sin embargo, por medio de Cristo, estos dos enemigos se han convertido en amigos. Pablo dice que esta unidad proclama el misterio del universo, capítulo 3, verso 10. Jesús llevó a cabo otra obra pacificadora mediante su muerte sacrificial, pero ahora en Cristo Jesús ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, por el mismo en nuestra paz, y en ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. Efesios 2, versículo 13 y 14. La muerte de Cristo tuvo un propósito vertical y horizontal. A través de la cruz no solo nos reconciliamos con Dios, sino que también nos reconciliamos con los demás. Se sugiere que este quizás es el texto eclesiástico más significativo del Nuevo Testamento, si no es el más significativo de los pasajes claves sobre la naturaleza de la iglesia, de la cruz, que está en el centro. De los versículos del 13 al 18 están intercalados entre los gentiles que habían sido y en el que ahora se han convertido. Estos versículos centrales describen a la cruz. Fíjese en las frases sangre de Cristo, versículo 13, en su carne, versículo 15, por medio de la cruz, versículo 16. Por medio de la cruz superamos nuestra alineación de Dios y de los demás. Pablo insta a la iglesia a recordar, versículo número 11, estas cosas que pueden dividirla en un mayor sentido de gratitud hacia Dios y un mayor amor mutuo entre los miembros de la iglesia. Resumiré este increíble pasaje en 3 recordatorios para nosotros. Escrito original para el público predominantemente gentil. Enemistad. ¿Quiénes éramos en otro tiempo? Efesios 2, versículos 11 y 12. En los versículos 11 y 12 sigue la pauta de los versículos 1 y 3. Nos pintan un oscuro cuadro en lo que implica la vida aparte del Cristo. En resumen, estamos alejados de Dios y del pueblo de Dios. Pablo se dirige a los lectores diciendo, ustedes los gentiles en la carne, versículo 11, están destacando una diferencia física entre gentiles y judíos. Continúa señalando cómo la gracia a la obra de Cristo, su diferencia física carece de importancia final. No se trata de la piel, sino del corazón. Continúa señalando cómo los judíos miraban a los gentiles como incircuncisos. Destacaron el resto del mundo como incircuncisos, no porque los judíos fueran los únicos con los que lo practicaban, sino que era el único signo físico de su pacto con el Señor. Ser incircunciso era estar separado del Señor. Pablo dice entonces que la circuncisión es hecha en la carne por manos humanas, para dejar claro que pertenecía el viejo orden del judaísmo con sus características externas. Ahora Pablo podría decir, porque la circuncisión es nada, la incircuncisión sino una nueva creación, Gálatas 6:15. Pablo continúa explicando el pasado precristiano a los gentiles. Separados en Cristo, capítulo 2, versículo 12. En primer lugar, dice que estamos separados de Cristo. Estaban sin el Mesías. Los gentiles estaban separados de la esperanza mesiánica de Israel. Pablo dice a sus parientes judíos, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria de los pactos y la promulgación de la ley y el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5. De cierto que algunos judíos siguen siendo separados de Cristo, pero se les ha hablado de las escrituras del Mesías. Los gentiles eran ajenos a estas cosas. Estar preparado de Cristo y estar separado de Él personalmente, es decir, separado en su salvación y estar excluido de la vida de Dios. Efesios 4:18. Hay algo más terrible que eso. Extraños. Capítulo 2, versículo 12b. En segundo lugar, Pablo dice que eran extranjeros, estaban excluidos de la ciudadanía de Israel y eran extraños en los pactos. Los gentiles estaban alejados del pueblo de Dios. Israel era una mancomunidad o una nación bajo Dios, una teocracia. Los gentiles eran extranjeros, versículo 19.
Tampoco formaban parte del pueblo del pacto. El término pactos implica una serie de pactos. Abraham, Génesis 15, del 17 al 21, Isaac, Génesis 26, del 2 al 5, Jacob, Génesis 28, del 13 al 15, Israel, Génesis 24, del 1 al 8, y David, segunda de Samuel 7. La palabra promesa probablemente tiene que ver con la promesa de Dios a Abraham. Estar separados de los pactos de la promesa significa que les faltaban los pactos de las promesas al Mesías. Romanos 9, versículos del 4 al 5. Sin esperanza y sin Dios. Capítulo 2, versículo 12c. En tercer lugar, estaban separados y sin Dios. Aunque Dios planeaba bendecir a todas las naciones a través de Israel, los gentiles no lo sabían porque no conocían las promesas, no tenían la esperanza de las promesas ni conocían a Dios de las promesas. Habían optado por los ídolos en lugar de Dios, suprimiendo la verdad que se les había revelado. Romanos 1, versículos del 18 al 23. Como no conocían a Dios, no conocían la esperanza. Antes de confiar en Cristo para la salvación, estaban en la misma posición trágica. Estábamos separados de Dios y de su pueblo. Nosotros también necesitamos recordar este hecho. En algún momento estuvisteis separados de Cristo y en la comunidad evangélica. Si continuamos recordando de dónde venimos, viviremos con una constante gratitud hacia Dios por el amor hacia su pueblo. Reconciliación, lo que Cristo ha hecho, Efesios 2, versículos del 13 al 18. Al igual que en Efesios 2:4 hay una gran declaración de pero ha ocurrido un cambio dramático, pero ahora en Cristo Jesús usted tiene, en otro tiempo estaban lejos, pero han sido acercados por la sangre de Cristo, versículo 13. Por la sangre de Cristo podemos ser acercados a Dios, solo por su sangre podemos reconciliarnos con Dios. Históricamente Cristo murió en la cruz, su muerte fue pública y visible, no estaba en la colina lejos de la vista de la gente. Su muerte sería como crucificar a alguien hoy en día en el centro comercial. Teológicamente, Cristo murió en el nombre de los pecadores, llevó nuestro castigo, tomó nuestro lugar para que pudiéramos ser declarados justos. Recibimos los beneficios del perdón, la justicia y la nueva vida. Experimentalmente encontramos el efecto de la cruz por nuestra unión con Cristo. Note que es en Cristo Jesús que experimentamos los beneficios de su sangre derramada, versículo 13. Hubo un evento pasado que se experimenta en el presente. Esto es lo que nos da la paz con Dios y con los demás. Así que la cruz es central y muchos no les gusta todo el lenguaje de la sangre de la Biblia, pero la sangre nos recuerda lo que Dios ha hecho por nosotros en su gran amor. La sangre también nos recuerda la gravedad de nuestro pecado. Un himno dice: fue mi pecado lo que retuvo la cruz hasta que el castigo se cumplió. Considera la miseria de tu pecado y la asombrosa gracia de tu Salvador, bañado en la sangre, pero ahora resucitado recientemente y reinando. Algunos piensan que se hace demasiado hincapié en la cruz. Creen que los evangélicos están demasiado centrados en la expiación. Stephen Phelan dice: es un error identificar la expiación como la doctrina central, aunque es central en la tradición paulina, en Primera de Pedro, en Hebreos 1, en Juan, en Apocalipsis, pero estos libros en su totalidad solo componen el 39% del Nuevo Testamento. No estoy de acuerdo con su valoración, pero aún así es central por los 39% del Nuevo Testamento. No se puede pretender que no sea importante. Otros piensan que la cruz es demasiado violenta. Un escritor dice: la incapacidad de la Iglesia para deshacerse de la gran distorsión de Dios cometida en la teoría de la situación penal con la creencia intrínseca de la retribución y el poder redentor de la violencia para los que ha costado muy claro. Se avergüenzan de tal protección y sustitución. Joel Green y Mark Berger pensaron en la cruz, que es irrelevante. Dicen: creemos que en la fascinación popular y el compromiso por la expiación penal sustitutiva han tenido efectos nocivos en la vida de la Iglesia y en los Estados Unidos, y tienen poco que ofrecer en la Iglesia global y en la misión por medio del compromiso de la encarnación y del mensaje de Cristo. Tiene poco que ofrecer. Yo creo que tiene todo que ofrecer. Según Pablo, la cruz es lo principal que tenemos que ofrecer. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 2.
J. C. Hamley aborda la importancia de la cruz en un pequeño libro llamado La cruz central de la vida. Escribe esto, que es lo que enseño a mi hijo, el fin a bien que se convierta la esperanza de su vida, que Jesús es el perfecto, justo Hijo de Dios, murió en su lugar por sus pecados, Jesús asumió todo el castigo, Jesús recibió toda la ira mientras colgado en una cruz, para que personas como Chad, como su padre pecador, pudieran ser completamente perdonados. Después de decir que la muerte de Cristo nos ha acercado a Pablo, pasa a añadir más resultados del sacrificio de Cristo. Observemos los verbos de esta sección. Enfatizan lo que Cristo ha hecho para revertir nuestra condición. Hizo uno, derribó, puso fin, creó, reconcilió, anunció que es Salvador. Podría también cambiar el de ustedes por nosotros, el nuestro. En esta sección, tanto el judío como el gentil tienen la misma esperanza. La muerte expiatoria de Cristo considera tres cosas que el Salvador ha hecho por nosotros a través de la obra redentora y reconciliadora en la cruz. Por favor, preste mucha atención. Cristo nos ha traído la paz. Versículo 14a. Jesús nos ha traído la paz con Dios y con los demás. Jesús es el pacificador porque Él es el mismo en nuestra paz. Dice Pablo, la paz que se encuentra en una persona, Jesús. Esto se describe en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Isaías 6:11 y Miqueas 5:5, afirma en los Evangelios, en Lucas 1:49, en Juan 14:27, se explica en las epístolas de Romanos 5:1, Colosenses 1:20. Cristo nos ha hecho uno. Del versículo 14b al 16. Pablo dice que él derribó la pared divisoria, versículo 14b. La sangre de Cristo ha borrado la vieja y antigua división entre los judíos y gentiles. Mientras que Pablo escribía esta carta, había un muro literal en el templo que excluía a los gentiles. Josefo nos dice que esta es la barrera que había en los mensajes en griego y en latín que advertían a los gentiles de que no debían seguir adelante para no morir. El templo fue destruido físicamente en el año 70 después de Cristo, pero fue destruido espiritualmente alrededor del año 33 después de Cristo, más o menos cuando Jesucristo murió en la cruz por los pecados. Es en su carne Jesús derribó el muro que separaba a estos grupos. Aunque Pablo podría estar refiriéndose a un muro literal en el templo, parece más probable que se refería a la barrera de la ley, que consiste en los mandatos que expresan los reglamentos de la ley ceremonial, versículo 15. El pasaje paralelo de Colosenses 2:11 alude a la circuncisión, a las cuestiones sobre la comida, la bebida y los reglamentos sobre las fiestas, la luna nueva y el día de reposo. Estos mandamientos como regulaciones ponen un enorme muro entre el judío y el gentil. Jesús puso todo esto a un lado al morir en la cruz. En la cruz Jesús cumplió todas las sombras, tipos y sistemas de ceremonias. Pablo también podría estar diciendo que Jesús abolió la ley como medio de la salvación mediante la muerte en la cruz. Como dice Pablo a los Colosenses, Jesús ha cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, que no era adverso y que ha quitado en medio de él clavándolo en la cruz. Colosenses 2:14. Una persona solo es aceptada por Dios por otra y por la obra de Cristo, no por su propia obra. Scott resume: Jesús abolió todos los reglamentos de la ley ceremonial como la condena de la ley moral. Ambas eran divisorias, ambas fueron dejadas de lado en la cruz. Como resultado, Cristo creó en él mismo los dos, un nuevo hombre establecido así en paz, versículo 15. La abolición por parte de Jesús al viejo hombre ha dado lugar a uno nuevo, una nueva humanidad. Cristo ha creado un hombre nuevo en Cristo y solo en Cristo existe un hombre nuevo. En Cristo existe una nueva entidad corporativa que es la Iglesia, no que son los gentiles que se hayan transformado en judíos o viceversa, sino que en Dios ha creado un hombre nuevo. No se han convertido simplemente en uno que es desierto, se han convertido en algo mejor. Crisóstomo dijo: es como si tomara una estatua de plata y una estatua de plomo y las pusieras en una fragua y como resultado fuera una estatua de oro. Esto forma parte del plan de Dios de
sumir en todas las cosas en Cristo. Efesios 1, de los versículos del 9 al 10. Hoy nos gusta construir vallas de gente que hace todo tipo de madera, pero la cruz de Jesucristo trae la unidad. El racismo entre los creyentes no puede ser justificado y debe ser resistido. Pablo dice en otra parte: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Colosenses 3:11. La diversidad en Iglesia es una demostración gloriosa de la obra de Cristo. Hay que celebrarla, ya que representa al cielo, demuestra el único hombre nuevo. Pablo profundiza para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado la muerte de ella en la enemistad. Versículo 16. Pablo habla de la doble reconciliación que ha tenido lugar, afirmando que toda la hostilidad ha muerto. Como dice John Stott, Dios apartó su propia ira y nosotros, viendo su gracia, amor, apartamos también de la nuestra. La muerte de Jesús ha puesto final a la hostilidad. En consecuencia, los cristianos han de ser un pueblo que se perdona mutuamente a causa del perdón en Cristo. Efesios 4:32. Jesús nos enseñó a orar: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. El mejor antídoto contra la desunión y hostilidad entre los creyentes es una nueva comprensión en la cruz de Cristo. Cristo anunció la paz, versículo 17. La cruz de Cristo es el modelo en que se consignó nuestra paz, pero ahora hay que anunciarla. Los comentaristas debaten si esto se refiere al ministerio terrenal de la predicación de Jesús o a la propia crucifixión como símbolo de la proclamación de la paz. A la proclamación de la paz después de la resurrección, Juan 20, los versículos del 19 al 21, o la proclamación continua a través de los apóstoles, ahora a través de la Iglesia. No estoy seguro que tengan que limitarse a ninguno de ellos. Jesús ciertamente proclamó el Evangelio de la paz antes de la cruz y la cruz después de la resurrección. Ahora los seguidores de Jesús deben estar dispuestos a predicar el Evangelio de la paz. Efesios 6:15. Debemos decir al mundo cómo la gente puede tener la paz con Dios. Pablo también podría haber adoptado la frase predicar la paz de Isaías. Qué hermosos son sobre los montes los pies que traen las buenas nuevas, de aquel que anuncia la paz, del que trae las nuevas de gozo. Isaías 52:7, Romanos 10:15. La aplicación es bastante sencilla. Cristo proclama la paz a través de los seguidores de hoy. Por medio del Espíritu Santo, Cristo proclama la paz a través de los creyentes ordinarios como nosotros. El mundo requiere paz y solo cuando predicamos a Cristo la gente puede descubrir cómo tenerla. Pablo añade que esta buena noticia se predicó a los ajenos y a los cercanos, es decir, a los gentiles y a los judíos. Isaías 57:19. Un mundo entero necesita este evangelio. Seamos fieles en compartirlo. Cristo nos dio entrada al Padre, versículo número 18. Los que responden a la obra y al mensaje de Jesús tienen ahora el acceso a Dios. Nótese el lenguaje trinitario. Pablo dice que por medio de Cristo los unió y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en el mismo Espíritu. Esto consiste en la oración. La oración es una conversación con el Padre a través del Hijo por el Espíritu. El beneficio continuo de la reconciliación de Cristo es hoy el que tenemos acerca de Dios y ahora podemos acercarnos a Dios con valentía. Efesios 3:12. Por lo que Cristo ha hecho. Maravíllate con el privilegio de la oración y de la asombrosa gracia del Salvador. Sin embargo, Pablo no solo está enfatizando este privilegio personal, está enfatizando que el judío y el gentil se acercaron juntos a Dios a través de Cristo. Por el Espíritu vivimos nuestra nueva pasión en Cristo y es nuestra vida en la comunidad en el Espíritu de Dios. Antes de pasar al último punto, considera el testimonio personal de una santo y fiel, Carlos Simeón. No tuvo una madre que lo educara, un padre era un incrédulo, su internado era un lugar impío y corrupto, y no conoció a ningún cristiano en Cambridge.
Durante casi 3 años después de su conversión, su aceptación a Cristo fue un milagro de la gracia. Tenía 19 años y estaba sentado en su dormitorio cuando comenzó la Semana de la Pasión a finales de marzo de 1779 y escribió: pero la Semana de Pasión, mientras leía el obispo Wilson sobre la Cena del Señor, me encontré con una expresión en este sentido, que los judíos sabían lo que hacían cuando transferían su pecado a la cabeza de su ofrenda. El pensamiento vino a mi mente: ¿qué puedo transferir toda mi culpa a otro? Ha provisto Dios una ofrenda para mí, para que yo ponga mis pecados sobre su cabeza. Entonces, si Dios quiere, yo lo soportaré en mi propia alma, ni un momento más. En consecuencia, traté de poner mis pecados sobre la sagrada cabeza de Jesús. El miércoles comencé a tener una esperanza de misericordia. El jueves esa esperanza aumentó. El viernes y el sábado se hizo más fuerte. Y el domingo por la mañana, el día de Pascua, el 4 de abril, me desperté temprano con esas palabras en mi corazón y en mis labios: Jesucristo ha resucitado hoy. Aleluya, aleluya. Desde ahora la paz fluyó rica y abundantemente en mi alma, y en la mesa del Señor, en nuestra capilla, tuve el más dulce acceso a Dios a través de mi bendito Salvador. Si tenemos un dulce acceso a Dios a través de nuestro Salvador y una paz que fluye abundantemente gracias al sustituto, si usted no es creyente, entonces transfiera su cabeza a la culpa de Cristo y ponga su vista en Él, y Él hará. Identificación de quienes nos hemos convertido, de los versículos del 19 al 22. Pablo resume la obra reconciliadora de Cristo, recordando a los gentiles quienes son ahora. Dice que ellos, unidos en una solo de los creyentes judíos, permanecen ahora en una nueva comunidad. Efesios 2, versículos 5 y 6. Señale las 3 palabras con sin y nuestra, como hemos sido sincronizados en Cristo. En capítulo 2, versículos del 9 al 22, hay 3 palabras: con o juntos, o simpolatai, con ciudadanos, o simarlogeo, unidos. Sinoicodemo, construidos juntos, y singras. Estas son las palabras que subraya que hemos sido sincronizados con Cristo, sino también con otros cristianos. Esta es nuestra identidad. Para ilustrar la identidad de Pablo, utiliza 3 imágenes de palabras: de ciudadanos, familia, piedras del templo. Por favor, preste mucha atención. Con ciudadanos del reino de Dios, versículo 19a. En primer lugar, Pablo dice que ya no son refugiados, ahora tienen una ciudadanía. Esta ciudadanía es la de reino. Los creyentes gentiles no son ciudadanos de la segunda clase en el territorio ajeno, son miembros del pleno derecho del reino, aunque en realidad Dios gobierna sobre todo. Aquí el reino de Dios se refiere en donde Dios tiene su gobierno especial sobre su pueblo, es decir, donde se disfrutan sus privilegios y se cumplen sus responsabilidades. Estamos esperando al que el Rey regrese y establezca la plena realización en este reino. Pablo escribe en una época en la que la ciudadanía romana era muy apreciada. Los ciudadanos romanos tenían maravillosos privilegios. La ciudadanía del gran país era una bendición, pero no hay nada como ser ciudadano del reino de Dios. Filipenses 3:20. Los extranjeros en otra ciudad o en otro país sienten vulnerables. Tienen que llevar a su documento consigo en todo momento. Pero Pablo dice que tenemos que sentirnos así. Pertenecemos a Él, somos partes del reino que no tiene fin, el único reino que no tiene fin. Miembros de la misma familia de Dios, versículo 19b. La metáfora de Pablo sobre la nueva comunidad de Dios cambia a algo más personal, una familia. Uno puede imaginarse a judíos y a gentiles juntos en un reino, pero pensar en ellos como una familia es impresionante. En otro lugar, Pablo dice que somos la casa de Dios, primera de Timoteo 3:15. ¿Cómo es lo que somos una familia? Tenemos el mismo Padre. Pablo acaba de señalar este punto en el capítulo 2, verso 18. Tenemos acceso al Padre, somos hijos adoptivos
primitivos, como afirmó Pablo en el capítulo 1, versículo 5. La iglesia está formada por hermanos y hermanas adoptados, tenemos la responsabilidad de una familia. Somos una familia, cada uno cumpliendo un papel, dando la gloria a nuestro Padre. Efesios 5:1. Primera de Timoteo 5, versículos 1-2. Pablo dice que debemos tratarnos los unos a los otros como una familia. Tenemos 5 hijos adoptados en nuestra familia. Si visitas nuestra casa un sábado en la hora adecuada, encontrarás a todos haciendo tareas: barrer, cortar el césped, quitar el polvo, recoger la basura y pasar la aspiradora. Mi esposa incluso tiene una tabla de tareas para cada niño. Todos sirven, arman y comparten responsabilidades. La iglesia no es un edificio en el cual vamos o un evento en el cual asistimos. La iglesia es una familia que vive la vida común de una misión. Ten cuidado de no tratar a la iglesia como un hotel, visitando un lugar ocasionalmente, dando una propina si te atienden bien. Más bien, considera la iglesia como parte de tu identidad cristiana y entiende que todos tenemos un papel en la casa de Dios. Piedras en el templo de Dios, de los versículos del 20 al 22. La tercera metáfora de Pablo habría sido vívida para la audiencia durante casi 1000 años. En el templo había sido el punto central de Israel, desde Salomón hasta Zorobabel, Herodes, y ahora había sido el nuevo templo formado por las personas. En el versículo número 20, Pablo dice que el fundamento del templo es la palabra de Dios. Los apóstoles y los profetas eran maestros, y aquí Pablo enfatiza la enseñanza. Probablemente Pablo se refiere a los profetas del Nuevo Testamento, pero incluso en el rango de los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento sabían continuamente en sus enseñanzas. Este énfasis no debe sorprendernos a la iglesia que se mantiene o cae en la base de su fidelidad y de la palabra de Dios. Lucas dice que la iglesia primitiva se deleitaba en la enseñanza de los apóstoles, Hechos 2:42. Esto es fundamental. A continuación se menciona la piedra angular. Solo hay una piedra angular, Jesús, el que hace lo posible que todo el edificio, toda la comunidad esté construida sobre él, quien da seguridad al edificio y a la alineación. Isaías 28:16, Romanos 9:32. Mientras se enfatiza la enseñanza de los apóstoles, también se enfatiza a la persona y a la obra de Jesús. Jesús es también la forma en la que la iglesia crece y se mantiene unida. No hay unidad ni crecimiento, ni Cristo, ni es la piedra angular. Pablo compara al pueblo con las piedras. Dice que el Señor también, ustedes son juntamente edificados para la morada de Dios. Pedro también dice algo parecido, llamándolos piedras vivas, primera de Pedro 2:5. Somos bloques de construcción cuidadosamente formados para construir este templo. Cada nuevo miembro se añade en él. En primera de Corintios 6:19, Pablo se refiere a los que anduvimos son un templo del Espíritu, como aquí en otros lugares. En primera de Corintios 3, versículos 16-17, el pueblo construye el templo. Al decir también ustedes, Pablo se refiere a los gentiles que han sido añadidos a este edificio. Anteriormente los gentiles no se permitía entrar en el templo, pero ahora forman parte de él, aunque los israelitas sabían de que Dios no habitaba en los templos hechos por las manos. Reconocieron que Dios prometió habitar en el santuario interior del templo. Ahora su presencia especial no se limita a un lugar, a un edificio, a una etnia. La presencia de Dios se extiende en todo el mundo, donde quiera que la gente crea en Cristo. Nótese que es en Cristo que somos una morada para Dios y el Espíritu. A través de Cristo, por el Espíritu de Dios, Dios habita en nosotros personalmente y con la comunidad. En la última instancia, esta realidad se realiza y se disfrutará plenamente en los nuevos cielos y en la nueva tierra, cuando Dios haga su morada en el hombre. En Éfeso había un gran templo, el templo de Artemisa. En Jerusalén tenían un gran templo, pero Pablo dice que por medio de Cristo, por el Espíritu, hay un templo mejor que está formado por personas de toda tribu, de toda lengua. Estamos unidos y construidos juntos. Cada uno está relacionado con el otro de una manera especial, que todos estamos creciendo juntos en Cristo. En la práctica, eso significa que cada persona cuenta. Necesitamos el tiempo, el talento, el tesoro, el amor, los recursos, el estímulo y la reprimenda de los demás. Debemos vivir juntos en una vida cristiana como un templo multiétnico, centrado en Cristo y enraizado en la enseñanza de las Escrituras.
Permítame hacer algunas aplicaciones de este importante mensaje. Este mensaje se enfrenta a la típica mentalidad occidental de dos maneras principales, incluyendo la forma de pensar de la gente de la Iglesia occidental. Preste mucha atención. Elevemos nuestro concepto de la iglesia local. Una implicación obvia de estas tres imágenes es que Cristo quiere crear un pueblo, no solo individuos aislados que crean en Él. Este pasaje se refiere al individualismo occidental, estar separado de la iglesia, es decir, quiero ser una piedra aparte de un edificio, o un hijo o una hija separado de mi familia, o un refugiado lejos de mi país. Muchas personas tratan a la iglesia como algo innecesario, sin importancia, o incluso como un obstáculo para hacer grandes cosas para Dios. Yo solía creer esto. No quería ser pastor. Me sentía superior a los demás. No necesitaba la iglesia. Sentía que podía hacer más cosas fuera de la iglesia. Iba de un lado al otro visitando diferentes iglesias, pero no tenía comunidad. Eso era el diseño de Dios para el cristiano. Algunos piensan que la iglesia está bien para los demás, pero no sienten la necesidad de tomar en serio la membresía. El Nuevo Testamento la sitúa como nuestra identidad funcional. Permanecer en una iglesia local debería ser más importante que dónde vas, a qué escuela, dónde trabajas o a qué club perteneces. A veces la gente pregunta si los estudiantes universitarios deben unirse a una iglesia. Creo que los estudiantes deben conseguir a la iglesia a la que pueden pertenecer antes de ir a la universidad. Si nos apartamos de la comunidad, no estamos siguiendo el modelo del Nuevo Testamento y nos estamos ayudando los unos ni a nosotros mismos. No es bueno estar separados de la supervisión de los pastores o de la responsabilidad y apoyo de los hermanos y hermanas. En el Nuevo Testamento asume que cada cristiano es parte de una iglesia local. No sabe nada del cristianismo solitario ni de la postura que afirma. Soy miembro de la iglesia universal, no necesito unirme a la iglesia local y visible. Demostremos que somos parte de la iglesia universal, identificándonos con un pueblo tangible a un nivel local. ¿No es esto lo que hacemos en nuestra unión con Cristo? Vivimos en una unión espiritual con Cristo de forma visible. De la misma manera debemos vivir nuestra unión con otros creyentes de forma visible. Identifiquemos al pueblo. Evita ser un cristiano ninja que se cuela en el culto y se va sin dejar rastro. En cambio, sé miembro de la familia. La disciplina eclesiástica asume que los miembros de la iglesia local son identificables. Mateo 18, versículos del 15 al 17. Cuando Pablo ordena a los corintios que expulsen al hermano inmoral, asume que hay gente que está dentro de la gente que está afuera. Primera de Corintios capítulo 5, versículos del 9 al 13. En Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 6, la mayoría de los miembros votó para expulsar a un hombre de su membresía. El Nuevo Testamento también menciona las listas que incluían a las personas que eran identificables. Esto lo encontramos en Primera de Timoteo 5:9. El libro de Hechos cuenta a las personas. Hechos 2, versículo 41. La gente sabía quién era parte de la iglesia. El escritor de Hebreos dice que los supervisores darán cuenta de su pueblo. Hebreos 3:17. Si no hay miembros identificables, entonces no hay nadie quien pueda dar cuenta. Elegir líderes. Hechos 6 y 13. Someterse a ellos, regular la membresía, mantener listas y votar solo. Tiene sentido si hay un grupo identificable de miembros. Las metáforas de la iglesia, piedras de un templo, miembros de una familia, cuidados en un reino, miembros de un cuerpo. Se supone que son individuos que forman parte de la iglesia real. Ciertamente hay flexibilidad en cuanto se desarrolla el proceso de la membresía de una iglesia local, como el énfasis del Nuevo Testamento, en el cual importa pertenecer a una iglesia, la cual es muy claro. No podemos leer este mensaje honestamente sin ver la importancia de la iglesia. Así que es Dios, quiere que vivamos nuestra fe y amémonos los unos a los otros en la comunidad. Es un increíble regalo de la gracia que Dios debe tener con la familia de la fe. Es un don de gracia reunirse en la comunidad y estimularse mutuamente en la fe y en las buenas obras. Hebreos 10, versículos 20 al 25. Es un don de gracia amarnos los unos a los otros con Cristo, que nos ha amado. Juan 13, versículos del 34 al 35. Es un don de gracia llevar las cargas de los demás. Gálatas 6:2. Es un don de gracia animarnos los unos a los otros y ser animados por los demás. Primera de Tesalonicenses 5:11.
Es un don de gracia ser enseñados y amonestados los unos por los otros, Colosenses 3:16. Es un don de gracia que se nos concede el privilegio de dar financiamiento para promover el Evangelio, 2 de Corintios 8:9. En un don de gracia participar en la mesa del Señor, 1 de Corintios capítulo 11 versículos 26. Todos estos privilegios nos han llegado a través de la obra de la cruz de Jesucristo, que nos ha acercado y nos ha hecho uno. Forjémonos parte de una iglesia roja. Este pasaje no solo se enfrenta al individualismo occidental, sino también al impulso racista de muchos creyentes. Las distinciones hechas por el hombre de la iglesia negra o la iglesia blanca no son aceptables para las personas centradas en el Evangelio. Formemos parte de la iglesia roja, o un grupo de personas de una tribu, de una lengua que ha sido redimida por Cristo, desarraigada, que se derramó su sangre roja para que nos convirtiéramos y nos reconciliáramos con Dios y entre nosotros. La principal forma de que estamos trabajando para cultivar la diversidad es proclamando el Evangelio. Cuando una persona entiende el Evangelio y en cada una de la raza que está caída necesita la gracia, la humanidad surge de una forma natural. Dicho esto, creo que es bueno tener pensamientos en que cómo podemos mostrar nuestro amor por el Evangelio cultivando intencionalmente la diversidad. Podría ser algo más poderoso ante un mundo perdido ver que las personas de todas las etnias unidas en Cristo reflexionen sobre las implicaciones corporativas de la cruz, observe lo que se ha sucedido corporativamente por causa de la cruz. La raza es una cuestión de la cruz. Piper afirma lo siguiente: pero despojándonos también de todo esto, que Dios ordenó la muerte de su Hijo para reconciliar a los grupos de personas ajenas entre sí en un solo cuerpo en Cristo. Esta también fue designado en la muerte de Cristo. Piensa en esto. Cristo murió para quitar la enemistad y la ira y el asco de los celos y la autocompasión y el miedo que envidia, el odio y la malicia y la indiferencia de tu corazón hacia todas las demás personas que están en Cristo por la fe, que sea cual sea la raza. Valorar verdaderamente a las personas de otras etnias, una actitud que dice no son de mi misma clase, destruyen el cuerpo de Cristo y revela un profundo problema del pecado. Te da una bienvenida a nuevas personas independientemente de su color piel cada semana en el culto corporativo y en los grupos pequeños. Invierte intencionalmente en los cristianos de otras etnias. Demuestre que hay otros grupos que importan. No haga esto solo con una teoría, póngalo en práctica. Intentemos cenar en su casa, invite a personas de diversos orígenes de un culto corporativo, busque apasionadamente la justicia y muéstrese misericordia hacia los otros en los grupos étnicos. Ame a los pobres, busque a los que hacen justicia, a los vestidos como esclavos, cuide a los huérfanos de cualquier color de piel, trabaje con alegría junto con las otras nacionalidades para que avance en el Evangelio, ore por la sabiduría y la diversidad de su iglesia local y alégrese cuando vea un nuevo elemento en el culto. Esto es un trabajo duro, pero vale la pena. Estos actos intencionales glorifican al Salvador crucificado que murió para llevarnos a Dios y a los demás. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Si Dios lo permite, estaremos en una nueva enseñanza. Bendiciones.